No se tienen claros los orígenes de esta fortificación, ya que no aparece documentada con este nombre en ningún documento. El castillo parece que fue edificado entre los siglos XII y XIII sobre una construcción anterior, con planta cuadrada. Posteriormente se le adosó una masía en el lado este, que últimamente ha sido totalmente destruida. El muro norte es el que ha llegado en mejor estado, mantiene una altura de unos 10 metros, correspondientes a 2 pisos. El espacio interior estaba dividido en dos mitades por un muro, que iba de norte a sur. En la del lado izquierdo encontramos un gran arco de diafragma de medio punto rebajado.